Bueno, hemos hecho un salto porque nos hemos dejado algunas preguntas por en medio de culpabilidad, las iremos viendo más adelante, pero por cuestiones de tiempo nos interesa ver aquellas cuestiones y aquellas preguntas, aquellas teorías del delito frequently asked question, digamos, más relevantes a la hora de la resolución de los casos prácticos y a la hora de los problemas de la práctica con los que nos encontramos. Y una de ellas es desde cuándo hay ejecución del delito. Una de las cuestiones probablemente más complejas de determinar en derecho penal es desde cuándo existe ejecución y la determinación de los distintos momentos que existen en la propia ejecución, en la distinta responsabilidad que se establece por cada uno de ellos. Estamos hablando, por tanto, de lo que tradicionalmente en la dogmática penal se ha estudiado bajo la denominación de iter criminis, que sería el camino del crimen, que va desde la propia ideación hasta la consumación del delito, y concretamente nos estamos preguntando por desde cuándo ya se puede decir que el delito se inicia. Esta es la pregunta, y para plantear la duda, voy a poner un vídeo de una película, la verdad no muy buena, la buena es la película antigua, Chacal, la película antigua es un peliculón y está muy bien. La nueva, la de Bruce Willis y Richard Gere, claro, sale Richard Gere, entonces ya no puede ser buena en sí. Es decir, pero el caso que plantea me parece interesante como forma de relacionar lo que vamos a hablar ahora, que es desde cuándo hay ejecución de delito. Pongamos el vídeo. Ahí está Bruce Willis manejando un ordenador desde el cual maneja un rifle de mira telescópica que hay puesto en una furgoneta. Es suficiente. Ese Sidney Poitier, ahí con 70 años, abalanzándose de forma fantástica. Qué elegante es el tío, es que es verdad, ¿eh? Que tiene clase, la mantiene, aunque sea viejuno. Bien, la cuestión es, ¿hay tentativa en este caso? Sí, es decir, acabadísima. Es decir, si no es por el Sidney Poitier y en parte vamos a reconocerlo, Richard Gere, que es un gran tipo, es decir, realmente se hubiera producido la consumación del delito, ¿no? Lo que me interesa es, vamos a hacernos todo el planteamiento de la sucesión temporal de los hechos. Vamos a irnos a la parte que la película no ha sacado. Es cuando Richard Gere ha dejado la furgoneta, perdón, Richard Gere no, Bruce Willis ha dejado la furgoneta ya preparada, ha empezado a manejarla y en el momento anterior, es decir, cuando está guiando, eso sí lo hemos visto, en ese momento ya hay tentativa, si en ese momento le detienen, ¿ya hay tentativa o no? Y pongámonos, ¿ya sería acabada o sería inacabada? Porque él ha hecho todo lo que tenía que hacer, está empezando a apuntar. En el fondo, desde la perspectiva ex ante, él está haciendo ya todo lo que tiene que hacer, ya sería acabada. En el momento en que se sienta en el banco y abre el ordenador y en el momento en que ya conecta
la pistola y el rifle o este automático ya está conectado, ¿también hay inicio de la tentativa? Ya hay tentativa porque al fin y al cabo ya existe la puesta en peligro, porque ya está el arma cargada. En el momento en que él conecta unos 15 minutos antes el ordenador a el tal y se sienta en el banco, ¿hay tentativa? En el momento, no, es decir, por el hecho de que en ese momento se tropiece, se le caiga el ordenador, pase un policía y entonces le detenga y no sé qué, ya no habría tentativa cuando hay una furgoneta preparada con un arma automática cargada para disparar contra la pobre primera dama, etcétera, etcétera, contra la Leticia de turno, es decir, no habría tentativa ahí. Pongamos que es el momento anterior, cuando él prepara la furgoneta, en el momento en que aparca hay tentativa. En el momento en que aparca el coche ya hay tentativa porque hay una pistola preparada, o en el momento de antes, cuando está en el semáforo en rojo que hay un poco antes, hay tentativa, le detienen en ese momento, ¿sería tentativa? Imaginemos que la policía hace un control rutinario en esa zona, él está yendo hacia la zona donde interviene la primera dama, hace un control rutinario y le pillan. ¿De qué le pueden acusar? ¿De llevar un pedazo de arma? Si después ven fotos de la primera dama y ven que en efecto iba a matar a la primera dama, ¿se le puede castigar como autor de una tentativa de homicidio, sí o no? ¿Tú dirías que sí? Pasadle el teléfono a Antonio, que me interesa su opinión. Yo diría que sí está en la tentativa. ¿Por qué hay tentativa? Desde el momento en que él está en el chalet preparando la pistola esta. Desde el momento en que está en el chalet poniendo ahí las cosicas electrónicas y todo eso y haciendo las cosicas que hay que hacer para matar y eso, ya sin... En mi opinión es tentativa. ¿Por qué? Porque él ya se está representando con algo que quiere hacer. Y es matar a la primera dama. Vamos a ver, ¿alguien duda de que eso es lo que iba a pensar Antonio? ¿Por qué? Porque todo el elemento del injusto, conforme lo que establece Antonio, es que lo importante que es, Antonio, la intención. La intención y que se representa con esa intención pura y dura. Sí, no hay forma, es decir... No, bien, es importante en la vida ser coherente, ¿vale? Ahora que los coherentes también se despeñan por los precipicios, en este caso, de los exámenes de penal. Vamos a ver... Esto no es propio de Antonio, es decir, esto es propio de incluso un sector doctrinal que sigue pensando que el elemento central de la tentativa es la intención, y el elemento central de la tentativa es la intención. Yo no sé si el elemento, o bueno, sí lo sé, pero en todo caso, yo no voy a discutir ahora si el elemento central de la tentativa es la intención, sino incluso es, pero basta solo con la intención. Dime ahora, ¿qué diferencia hay entre estar en el chalet montando ya el arma? Ahí sí hay tentativa, porque ya está montando el arma, ¿de acuerdo, Antonio? Perfecto. Perfecto, bien. Ahora, imagínate un día antes, que es cuando ha recibido los dispositivos que ha comprado por Amazon, ¿vale?, para montar el arma. Ahí ya hay tentativa. Yo creo que la tentativa se inicia cuando a él se levanta por la noche y dice, ¡joder, ya lo tengo! ¿Sí o no? Desde el momento en el cual se le contrata para hacer ese crimen y va preparando todo el escenario... No. Desde el momento en que recibe la llamada. Chacal, sí, un momento. Espera, está ahí cocinando, tal. Ahora que se me quemaban las alubias. Dime, ¿qué? Que oye, que quiero que mates a la primera dama. Como siempre, así en plan limpio y bien y tal. Y... Vale, perfecto. ¿La cantidad de siempre? Sí. Vale, venga, adiós. Cuelga el teléfono. ¿Hay tentativa? Se sienta en el ordenador y dice, armas de repetición, tal, Amazon. Y ve la escopeta ahí, tal. Comprar, 3 días. Joder, 3 días. Venga, va, comprar, me espero unos días. ¿En ese momento hay tentativa? A ver, puede que esté equivocado, pero desde que se inicia... Antonio, sabemos que sí, pero en todo caso la pregunta es, ¿desde cuándo en tu opinión hay tentativa? Porque, es decir, en el momento en que él recibe la llamada, ¿por qué dices que no hay tentativa? En el momento en que recibe la llamada, tú imagínate que él recibe la llamada y dice, vale, ¿vas a hacer el trabajo? Y él dice, sí, y cuelga el teléfono. ¿Hay ya tentativa? A partir de ese momento hay tentativa. Él está afirmando que va a hacer una acción.
claro, como no lo ha hecho, por eso es una tentativa. Porque imaginemos que cuelga el teléfono y hay un camioncito de esos americanos típico detrás con todos los aparatos y entran en su casa y han grabado esa conversación, él ya ha admitido que va a hacer ese crimen. Claro que es una tentativa. Y ahora imagínate que se come las alubias y debido a eso, es decir, la cantidad de chorizo que le ha puesto a las alubias, es decir, tiene un infarto de miocardio en el momento, justo antes siquiera de sentarse en el ordenador a comprar un arma, 3 meses antes de hacer lo que tenía pensado hacer. ¿Me estás diciendo que una persona que 3 meses antes ya ha cometido la tentativa del delito? No, la tentativa la cometería si lo cogemos cuando ha colgado el teléfono. Sí, lo cogemos cuando ha colgado el teléfono. Lógicamente la tentativa no se va a producir básicamente... Vamos, él está preparando hasta que no le cojamos, nunca vamos a poder graduar si está en tentativa o no. Lógicamente, si le cogemos en la primera llamada, ya está admitiendo que quiere asesinar. Luego, y no consuma el acto. Luego quiere asesinar. Quiere asesinar. Bien, pues lo importante es que comprendamos que querer asesinar y intentar asesinar no es lo mismo. ¿Vale? Esa es la parte que vamos a intentar comprender. La tentativa no es querer hacer el delito. Eso se llama querer hacer el delito. Y se puede castigar determinadas conductas que sean esas. La verdad es que se podrían tipificar expresamente. En mi opinión, aunque se podrían, es bastante discutible que eso fuera legítimo democráticamente. Castigar el pensamiento, castigar el deseo, pero también es verdad que en cierta medida en el Código Penal se hace. Una pregunta, ¿está más mal matar a un niño negro porque te dan asco los niños de raza negra, las personas de raza negra en general? ¿O matar a un niño negro porque odias a la humanidad y te da asco toda persona humana? ¿O está igual de mal? Según el Código Penal, no. Resulta que, es decir, por tanto, la intención, el deseo, está tipificado. Yo, sinceramente, es decir, no lo entiendo y no es conforme al concepto de Código Penal que yo tenía, pero está tipificado. ¿Por qué? Porque en el fondo, con la agravante de racismo, lo que hay es, y puede tener su justificación, lo que existe es, básicamente, la convicción social de que hay determinados motivos que son más reprochables. Nos podemos decir el de racismo, que además en el que podríamos incluso en determinados momentos estar de acuerdo, pero es que incluso en el precio y recompensa o promesa, matar por dinero parece ser que es peor desde una perspectiva de reproche que matar pues simplemente porque odias a esa persona, lo cual, es decir, no tengo claro que sea desde una perspectiva de ética social tenga mucho sentido. Pero en todo caso, cuando hablamos de la tentativa y cuando hablamos de lo que es la tentativa, lo que no podemos, aunque se ha hecho durante muchos años, es convertir la tentativa en el mero deseo del resultado. La tentativa va a ser algo más. En primer lugar, porque prácticamente todos aceptamos, y prácticamente toda la doctrina acepta, que en lo que es el iter criminis hay por lo menos una división clara entre lo que es la fase interna y la fase externa. Fijaos que hasta Antonio, que está situando la intención como elemento central del reproche penal, hasta Antonio dice, bueno, en el momento en que él diga sí, es decir, hasta que él no manifiesta ese sí, no hay tentativa. Bien, en realidad, con eso lo que estaríamos diciendo es, bueno, por lo menos todos aceptamos que existe la fase externa donde ya se ejecuta algo y la fase interna donde lo que hay es una mera ideación del hecho. ¿Se entiende esto, sí o no? Es decir, esto conforme al principio cogitationem poena nemo patitur, es decir, se entiende fácilmente, no se puede castigar el pensamiento, no se puede castigar el deseo, no se puede castigar la mera intención o la mera voluntad, se tiene que castigar ¿qué? Alguna exteriorización de eso.
Otra cosa es cuál es la exteriorización, si esa exteriorización vale o nos vale una exteriorización mayor y en qué términos se tiene que producir. Pero de momento la distinción entre fase interna y fase externa está clara. ¿Se entiende? Bien. Es decir, tenemos la ideación, la propia deliberación y la resolución criminal en la fase interna. Todas estas, Antonio, todas estas son fase interna. Idear el delito, deliberar y resolver, decir sí, en la opinión de la gran mayoría, sigue siendo fase interna. Otra cosa es que exteriorizar sí lo voy a hacer, ya sea fase externa. Sinceramente, en mi opinión, exteriorizar sí lo voy a hacer, sigue siendo fase interna. Porque el hecho no es un hecho natural, sino es un hecho normativo y, por tanto, en sentido normativo se tiene que interpretar en términos de riesgo. Todo lo que sea así y no es materializarlo en hechos que ya son hechos peligrosos, siguen siendo fase interna o por lo menos fase no ejecutiva. Podríamos decir, no es fase interna la exteriorización, pero es fase ejecutiva. La fase interna es irrelevante penalmente. La fase externa, en cambio, ya puede tener relevancia penal. ¿Y qué elementos tenemos en la fase externa? Tenemos la preparación del hecho, la ejecución y la consumación. En realidad, ejecución y consumación son una fase y preparación otra. Pero entre ejecución y consumación va a haber diferencias y, por tanto, vamos a necesitar establecer cuál es la diferencia entre ejecución y consumación. También va a acabar habiendo diferencias entre distintas fases de ejecución, con lo cual también vamos a tener que intentar discriminar cuáles son estas. Como sabéis, la preparación en derecho penal no se castiga, excepto en los casos en los que esté expresamente establecidos en las tres formas de los actos preparatorios que se aceptan: la conspiración, la proposición y la provocación, para cometer delito. La cuestión que nos planteamos, en todo caso, para contestar, quizá no a esto, ¿por qué se castiga la consumación?, pero sí para contestar por qué se castiga la preparación y la ejecución, es una pregunta global, que es ¿por qué se pueden castigar, por qué se pueden sancionar penalmente conductas que no suponen la realización completa del injusto penal? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué si yo tipifico el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años, después regulo por medio de la tentativa la posibilidad de que yo no mate a otro y sin embargo se me castigue? ¿Por qué? Flavia. Porque lo que se está intentando proteger no es el final, digamos, sino que se intenta proteger con el derecho penal que no se vulneren y no se vean afectados otros bienes jurídicos. Entonces, una persona que realiza, por ejemplo, una tentativa de homicidio sí que está realizando todo lo posible para dañar en algún momento ese bien jurídico. La conducta que realizas, si es potencialmente apta para producir el resultado, es precisamente lo que quiere evitar el derecho penal. Bien explicado, el derecho penal no quiere evitar resultados, sino conductas potencialmente aptas. Ahora bien, entonces, contéstame a otra pregunta, que sería, ¿y entonces por qué hay diferencia de pena entre la consumación y la tentativa? Porque realmente no llega a dañarse el bien jurídico. Porque socialmente no es lo mismo matar que intentar matar, por mucho que las dos conductas son las que queremos evitar. Porque el significado social de que haya muerto o de que no exista no es el mismo. Ahora, hay mucha gente, y muchos de vosotros, que no estáis del todo de acuerdo, y hay mucha gente que considera que cuando uno realiza una tentativa acabada, debería castigársele con la misma pena que el homicidio consumado. Pero el significado social de la protección del bien implica que resulta difícil darle el mismo desvalor a una conducta que produce el daño al bien que a una que no la produce. Y en mi opinión eso además no deberíamos olvidarlo, porque con eso olvidaríamos cuál es la referencia. ¿La referencia qué es? ¿Que alguien haga lo que la ley no quiere que se haga? No, que alguien no dañe el bien. ¿No dañe el bien con qué conductas? Con conductas potencialmente aptas para hacerlo, que son las definidas legalmente. Pero también es cierto que el resultado es en última instancia lo que se quiere evitar.
¿Se entiende? Bien. Digamos que si lo que nos vamos a plantear es esto que veis aquí, es decir, esta línea entre la exteriorización de la voluntad y la lesión del bien jurídico protegido, si ponemos la otra pantalla probablemente yo con la mano salga mejor. Es decir, tenemos la lesión del bien jurídico aquí, y allí lo que tenemos es la exteriorización de la voluntad. Las distintas teorías que han ido intentando contestar a esa pregunta, que es por qué castigar conductas que no llegan a lesionar al bien jurídico protegido, digamos, ponen el foco en los distintos posibles o potenciales fundamentos que puede haber. Tenemos, por una parte, las teorías subjetivas. Las teorías subjetivas, en lo que ponen el acento, las teorías, digamos, Made in Antonio y las teorías Made in Carlos, por ejemplo, podrían ser los extremos. Teorías subjetivas. Lo relevante es que hay una exteriorización de la voluntad contraria a derecho. Y hay mucha gente que piensa así, no estamos diciendo, por mucho que yo crea que no sean las teorías acertadas. Hay, es decir, ya una exteriorización de la voluntad contraria a derecho y, por tanto, desde una perspectiva político-criminal, lo que se quiere es ampliar la sanción a aquellos comportamientos peligrosos o aquellos comportamientos que, siendo o no peligrosos, ya manifiestan la exteriorización. Antonio, ¿por qué crees que tú crees que resultaría razonable que hay una interceptación telefónica de la conversación que hemos dicho? Mata a esta persona. El otro dice sí. ¿Tú crees que es razonable que la policía no pueda intervenir en ese momento? Porque si no existe tentativa, ¿la policía puede intervenir? En realidad sí. Bueno, sí, pero no de manera directa. Sí, correcto, no de manera directa. ¿Por qué dices eso, Adonis? Porque no podrían como tal, como entendiendo de forma directa, entrar a su casa y detenerlos. Vamos a ver, lo que podría haber es una proposición para cometer un delito, es decir, ¿por parte de quién? Del que lo llama. Del que lo llama. ¿No sería una inducción? Sí. ¿No? ¿Por qué no? Sería un instrumento... No, es lo mismo, ¿no? Instrumentalización. Es que yo ahí me pierdo bastante. Vamos a ver, supuesto de examen, ¿vale? Un tipo A llama a otro y le dice, mata a esta persona. El otro recibe la llamada, se levanta y en ese momento entra la policía y le detienen. Resolved el caso. Es que lo que yo entiendo es que la policía no puede entrar directamente y detenerlo. Yo te digo cómo ha sido el caso. La policía ha entrado y le ha detenido. Y yo creo, por cierto, que sí puede hacerlo. Pero bueno, en todo caso, la policía ha entrado y le ha detenido. Pregunta, ¿qué sería el sujeto que llama por teléfono? Inmediato. Veo que necesitamos urgentemente explicar la participación. Veo que lo necesitamos con auténtica... Vamos... Ya, cuanto antes, por Dios. Sería autor, pero no de lo que le ha propuesto, sino autor de la proposición en sí. O sea, se supone La proposición en sí, es decir, la cuestión es precisamente esa. Os saltáis todos los pasos. Os decís si es autor o inductor y todavía no me estáis diciendo de qué. Es decir, y además, autor no sería en ningún caso, pero inductor tampoco porque no hay nada, porque no hay inicio de la ejecución del delito. ¿Se puede ser inductor de un hecho anterior a la tentativa? Entonces, ¿cómo os planteáis si es inductor o es autor? ¿Ha habido inicio de la tentativa? Entonces, ¿ha habido ejecución del hecho? ¿Se puede ser partícipe de...? Sí, se puede ser partícipe de un guateque, de una fiestuki, de muchas cosas, pero no de un... Es decir, no se puede ser partícipe desde una perspectiva penal con responsabilidad penal asociada al hecho, si no es de ¿qué? De un hecho típico y antijurídico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es precisamente la proposición para cometer un delito? La inducción previa ¿a qué? Al inicio de la tentativa. Pensad, ¿sí o no?
¿Se entiende o no? Vale. Entonces, ¿qué supone de alguna forma, como estamos viendo aquí, qué supone las teorías subjetivas? Las teorías subjetivas lo que suponen es que amplían los actos ejecutivos punibles. Si lo importante es la exteriorización de la voluntad, veis que está más cerca de la parte exteriorización de la voluntad. Digamos que tenemos, esto es la lesión a la vida, cuando ya Bruce Willis dispara y mata a la tal. No ha conseguido matarla. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? ¿O aquí estamos cuando recibe la llamada? Aquí estamos cuando recibe la llamada y dice, sí, voy a matarla. Y aquí estamos cuando ¿qué? Cuando dispara. Y aquí cuando ¿qué? Cuando tiene preparado el coche. La cuestión es desde cuándo existe inicio de la ejecución. Las teorías subjetivas lo considerarían ya aquí. ¿Por qué? Porque en última instancia, teorías subjetivas, lo importante es que tener la intención y exteriorizarla. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Antonio? Bien. ¿Qué dicen las teorías objetivas? Las teorías objetivas en lo que se centran es en la existencia de una puesta en peligro del bien. Actualmente es mayoritaria y prácticamente todo el mundo sostiene que es necesario para que haya tentativa que exista una puesta en peligro real. Si no, lo que hay es una intención, en todo caso un acto preparatorio, pero no una tentativa, porque la tentativa exige el peligro ex ante. Y en derecho penal se pueden castigar los comportamientos que sean peligrosos desde una perspectiva ex ante. Desde un punto de vista político-criminal, lo que supone es que, bueno, pues en primer lugar que hay impunidad de los actos preparatorios, frente a la ampliación de los actos preparatorios que supone la otra concepción. Desde una perspectiva político-criminal, lo que supone también es que es distinto que se produzca la ejecución o que no se produzca la ejecución, cosa que no pasa en las teorías subjetivas. Hay menos pena por la tentativa que por la consumación. Y que la tentativa absolutamente inidónea, aquella que sea imposible, en principio también sería impune. ¿Hacia dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Pues más bien hacia teorías que están más cerca, de alguna forma, del punto intermedio. Es decir, en esa línea, entre la lesión del bien jurídico y la exteriorización de la voluntad, lo que tendríamos es un punto intermedio. ¿Cuál es? Pues considerar que es cierto que la voluntad delictiva o la decisión es el fundamento, pero siempre que además exista un peligro ex ante para el bien jurídico protegido. Desde una perspectiva político-criminal, supone que algunos actos preparatorios se pueden castigar, que, digamos, la tentativa tendría que atenderse a distintos criterios y no solo, es decir, que incluso podría castigarse de forma similar a la consumación, y que la tentativa solo se puede ser impune la tentativa irreal, la tentativa que ni siquiera, es decir, solo para el sujeto es posible, el caso del sobrino que quiere que muera el tío, pero no para casos de tentativa imposible, pero imposible desde una perspectiva, digamos, relativa y no desde una perspectiva absoluta, no irreales. Lo explicaré esto después. Bien, en la actualidad el sistema penal español, en mi opinión, se mantiene un sistema objetivo. Conforme a la regulación de la tentativa y conforme a la distinta pena de la consumación de los actos preparatorios, un sistema objetivo. Aunque es verdad que en cierta medida hay algunas consideraciones, digamos, de los actos preparatorios que se basan también en el fundamento de la necesidad del castigo de determinados actos de preparación anteriores a lo que establecería incluso la propia teoría objetiva. Tenemos, por tanto, digamos, la preparación y la ejecución. La preparación es la actividad externa dirigida a facilitar la realización del hecho y la ejecución es la realización del hecho. También es verdad que la realización del injusto puede ser más o menos completa, ¿vale? Tenemos la tipicidad, que se produce solo cuando hay ejecución del hecho. Hay casos, es verdad, específicamente establecidos, en los que hay cierta, es decir, ejecución porque expresamente un acto de preparación ha sido puesto de forma expresa como tal. De hecho, esto no pasa solo con los actos preparatorios genéricos, sino incluso con algunos actos preparatorios específicos. Es decir, hay delitos en el Código Penal que suponen la penalización de actos preparatorios.
Por ejemplo, el tener dispositivos para realizar piratería intelectual, bueno, pues eso en realidad es la sanción de un acto preparatorio, más que la sanción del comportamiento que realiza el tal. Bien, en la ejecución tenemos la realización completa del injusto, digamos, la realización del desvalor completo. Todo el injusto que está en el tipo penal se realiza por parte del sujeto o por parte de los sujetos. Eso se le llama consumación. El hecho está consumado. Y tenemos también el inicio de la ejecución, en que no hay lesión al bien jurídico, pero sí por lo menos ya hay inicio de la ejecución, es decir, la realización de un comportamiento jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante. Esto es la tentativa. ¿Se entiende? Los actos preparatorios es cuando no empieza la ejecución, pero sí algunos de los supuestos que expresamente han sido establecidos. Esto en realidad estaría, digamos, aquí. Bien, para sumergirnos, por tanto, en esta cuestión, que es probablemente de las más complejas del derecho penal, lo que tenemos es, digamos, tres fases perfectamente definidas, tres fases que tienen consecuencias jurídicas penales distintas, que son, por una parte, la preparación, por otra parte, la tentativa, que es ya la ejecución, pero no con el desvalor completo, ¿se entiende? Y por otra, la consumación. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos que determinar? Pues tenemos que determinar tres cosas. La primera, esta. ¿Cuál es el límite entre preparación y tentativa? Es decir, ¿cuándo se inicia la ejecución de forma que ya podamos decir que hay tentativa? Volvemos al ejemplo del vídeo, cuando deja la furgoneta, cuando ya está con el ordenador, cuando empieza a disparar, antes, ¿desde qué momento podemos decir que ya hay inicio de la tentativa? La distinción, por tanto, entre tentativa y actos preparatorios. Tenemos que resolver algo más. ¿Qué es lo que tenemos que resolver además? La distinción entre consumación y tentativa. Hombre, es fácil. No siempre. Ahora lo veremos. No siempre podemos decir ¿se ha realizado ya completamente el injusto o no se ha realizado completamente el injusto? Es decir, la distinción entre tentativa y consumación. Pero además, el legislador penal español ha establecido distintas penas según las distintas formas de tentativa. Tendríamos la distinción entre tentativa y tentativa inacabada, pero en realidad la regla de los preceptos del Código Penal que establecen los criterios según los cuales la pena puede ser una u otra, porque el legislador permite bajar 1 o 2 grados atendiendo a distintos criterios. Por tanto, esto también lo tenemos que resolver. Empezando por lo primero, y muy brevemente, porque después volveremos a ello, cuando hablemos del fundamento, la distinción entre tentativa y actos preparatorios o de impunidad, conforme a las teorías que hemos dicho que tenemos que sostener, solo se puede establecer realizando una valoración de que el hecho imputado al sujeto ya supone la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado ex ante. El problema es que si le preguntas a Carlos o le preguntas a Antonio cuándo se ha realizado un riesgo jurídicamente desaprobado ex ante, a lo mejor encontramos soluciones distintas. Pregunta, en el caso del Chacal y en el caso que hemos visto en el vídeo, Antonio, ¿cuándo crees tú que ya hay un riesgo jurídicamente desaprobado? ¿En qué momento? De todos. El momento más álgido es cuando está manejando el ordenador en el banco. Vale, pero yo no te estoy preguntando en qué momento es indiscutible y claramente existe una realización de un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo que estoy diciendo es desde cuándo existe la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Tenéis micrófono? Antonio, está claro que en el banco, cuando ya está apuntando a la primera dama, hay tentativa. Mi pregunta es, ¿y con la furgoneta, cuando pone la furgoneta ya con el arma preparada y va al banco, ya hay tentativa? La tentativa entiendo que empieza cuando sale por la mañana con la furgoneta preparada y va hacia el lugar. Vale, bien. Carlos, ¿tú crees que cuando sale por la mañana con la furgoneta preparada hacia el lugar hay tentativa? Si le detienen en ese momento, ¿había habido tentativa, sí o no? Para mí no. Para mí hasta el momento en que no se encuentra en Dale. la posición de hacer daño al bien jurídico, o sea,
ve, aparca, la deja y ya se dispone a realizar el impuesto, no hay tentativa. Hasta que no se encuentra en posición de hacer daño al bien jurídico, no hay tentativa. Por tanto, tiene que haber aparcado el coche. Es que yo me imagino, por ejemplo, yo me pongo el supuesto... Dadle otro micrófono que creo que ese no se oye. ¿Sí? Yo me pongo... No se oye. Yo me pongo en el supuesto de que él realiza todos los actos preparatorios, pone el rifle en la furgoneta, se dirige hacia el lugar en cuestión que está la primera dama y cuando llega ve que hay mucha policía, ve que no y se va. Y se va. Eso no es tentativa. Carlos, ¿qué opinas? Carlos, digo yo, Antonio. A ver, entendemos que la tentativa empieza cuando exteriorizamos la voluntad. No. Entendemos que la tentativa empieza cuando realizamos el comportamiento peligroso ex ante. Solo en ese momento hay tentativa. Y la pregunta es, ¿cuándo hay peligro ex ante? Es decir, se puede... Vamos a ver, de nuevo volvemos a lo mismo. Como estamos en una nueva paradoja Sorites, estamos en un límite, mucho o poco, y va a ser por comparación, todos tenemos claro que en el momento en que dispara y falla hay tentativa, y todos tenemos claro que en el momento en que está diciendo voy a matar a la primera dama, no hay tentativa. La cuestión es, ¿cuándo se produce ese salto? Bueno, pues va a ser un proceso en efecto de valoración. ¿Cómo tenéis que argumentar? Pues sinceramente, como ha argumentado Carlos, está bastante bien y es muy poderoso. ¿Existe realmente un peligro? ¿Ha existido un peligro para el bien jurídico tal? Pues tal y como lo dice Carlos, no. Yo te lo discutiría. Porque yo te diría que en el momento en que él sale por la mañana con la furgoneta, con el propósito criminal, pero además preparado para realizar y ejecutar el hecho, si en ese momento no hay mucha policía... Es decir... Pero ¿qué diferencia hay en el momento en que sale y en el momento en que lo tiene preparado en la mesa de antes para poner la furgoneta? Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que no pone en peligro ningún bien jurídico. Pero en el momento en que ya está en la furgoneta, ¿sí lo ha puesto en peligro? Es que tú piensas igual que Carlos y en el fondo igual que yo. Otra cosa es que se pueda discutir. Lo que quiero decir es cómo lo tenéis que discutir. Sí, perdona. Yo pienso que en el momento que sale de casa con la furgoneta, si él llega a ese punto y se arrepiente, aunque le pare la policía, puede decir, no, yo no me iba con la furgoneta, yo voy con la furgoneta cargada, pero me voy, no tengo la intención, no, eso no. No voy a realizar ningún acto. ¿Me entienden? Estamos cambiando el caso, pero estamos incluyendo un elemento tremendamente interesante, porque esto está regulado en el Código Penal. Esto está regulado en el Código Penal. ¿Eso qué es? El desistimiento. En este caso no es ni siquiera, es decir, eso es el desistimiento. Y en el Código Penal se establece que hay desistimiento sobre el delito. Voy a saltar un poco, después volvemos. No sería tentativa, ¿no? No, desaparece la tentativa. Es decir, fijaos. Perdón, ahora después me toca volver aquí, perdón. Artículo 16.2 del Código Penal. Queda exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado. Pero a la vez, ¿esto le quita la razón a Carlos o en realidad se la da? Pues también sigue sin solucionar mucho. Hay dos modalidades, que son el desistimiento y el arrepentimiento espontáneo. ¿Alguien me quiere poner un ejemplo de arrepentimiento espontáneo? ¿Qué hago después? Y taponar la herida. ¿Eso qué es? ¿Se ha ejecutado todo lo que puede producir el resultado, sí o no? Sí. Arrepentimiento espontáneo. Ya he ejecutado el hecho, me arrepiento y evito el resultado. ¿Qué habría ahí? ¿Habría tentativa de homicidio, sí o no? No. ¿Qué habría? Lesiones. Vamos a ver el desistimiento, el arrepentimiento espontáneo después. Ahora, ¿alguien me puede poner, Iciar, es que vas a preguntar sobre esto, entonces volvemos después a esto. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de desistimiento? El que hemos dicho. ¿Pero en qué caso? Es claramente desistimiento cuando él está con la furgoneta y dispara y falla y ya no dispara más. No, eso sería ya arrepentimiento espontáneo. Es no dispara.
oye unas palabras de la primera dama, oye a Leticia decir que España es un país, y dice, oh, es que tiene toda la razón. Podemos, y no dispara, ¿qué? Guarda la maletita y se va, ahí es donde tiene desistimiento. Muy bien, y por tanto, ¿hay algún hecho anterior? Bueno, pues este criterio nos tiene que servir para comprender qué es la tentativa. La tentativa tiene que ser, por lo menos, un nivel de ejecución tal que permita el desistimiento, aunque parece contradictorio. Pero interpretémoslo en sentido, en la tentativa tiene que haber ejecución del hecho. Ahora, la ejecución del hecho ya es el peligro claro y directo para el bien jurídico. Puede haber grados de peligro. Desde luego, peligro ex ante para el bien jurídico protegido tiene que existir. Bien, en todo caso, como digo, esto ya es complicado. Estábamos aquí, ¿vale? Realización del peligro ex ante. Para que haya tentativa, tiene que haber realización del peligro ex ante, pero estamos en una valoración y lo que tenemos que hacer es ¿qué? Argumentación. Realizar argumentación y argumentar. Bueno, desde ese momento, como dice Antonio, desde el momento en que sale, él ya está poniendo, pero tienes que decir, no ya quiere, Antonio, no vale eso. Tienes que decir que está poniendo ya en peligro. Y por tanto, es decir, yo sinceramente creo que el momento en que sale por la mañana no está poniendo en peligro, no lo sé, hay que argumentarlo, ¿vale? ¿Se entiende? Bien. El siguiente punto que tenemos, digamos, de deslinde, es la distinción entre tentativa y consumación del delito. En realidad, esto es aparentemente fácil. La valoración de que el hecho conlleva la realización completa del injusto penal. Un robo con violencia o intimidación en un banco. ¿Cuándo hay consumación? ¿Cuándo está consumado? Es decir, en el momento en que dicen, todo el mundo al suelo, dadme el dinero, ábrame la caja, os voy a matar, desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En ese momento está consumado? No. Está en grado de tentativa, ¿no? Vale, en el momento en que está en su casa con el dinero, repartiendo el dinero y diciendo, esto es para mí, esto es para ti, al resto de la banda, ¿está consumado? Sí. Bien, fácil. Vale, la policía puede haber entrado ¿cuándo? Es decir, en el momento en que está con las bolsas y coge las bolsas del dinero, ¿está consumado? El tipo dice el que tomare cosa mueble ajena. ¿En ese momento la está tomando, sí o no? Bueno, pues yo entiendo que no, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo también entiende que no. El deslinde entre cuándo hay tentativa y cuándo consumación no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene que haber lesión al bien jurídico. Hasta que no salen del banco no se ha producido el auténtico daño a la propiedad. Y si se arrepiente, o si viene la policía, o si se cierra el banco y desaparecen las personas que eran en realidad de cartón y nunca ha habido personas allí dentro y por tanto no han robado nada y es todo una trampa, es decir, ¿qué es eso? Habría en todo caso tentativa, pero no sería consumado. Y la pena, querido, es distinta. ¿Se entiende esto o no? Esto lo estudiaremos el año que viene con la teoría de la disponibilidad. Pero se entiende que no va a ser tan fácil siempre el deslinde entre cuándo hay consumación y cuándo tentativa. ¿Cómo hay que hacerlo? Argumentando de nuevo. Se ha realizado completamente el injusto. ¿Qué pretende evitar en última instancia el delito de robo con violencia? La pérdida del patrimonio. Pues no puede ser solo el tomar cosa mueble, sino el ¿qué? El tener disponibilidad sobre ella. ¿Vale? Pero ya saliendo tiene disponibilidad. ¿Eh? El hecho de salir por la puerta. ¿Salir por la puerta de disponibilidad? Si no hay la policía Yo creo que que ya va tiene que estar. Por eso digo que no va a ser fácil. ¿Cuándo se consuma? Salen por la puerta. ¿Disponibilidad? Yo creo que sí, depende. Está la policía fuera rodeando. ¿Hay disponibilidad? Bueno, pues en definitiva, volvemos a tener que hacer una argumentación de si se ha producido o no ya la lesión al bien jurídico protegido. ¿Se entiende? ¿Se ha enganchado esto aquí? Bien, tenemos una más. ¿Cuál es la otra que nos queda? La diferenciación entre tentativa acabada y tentativa inacabada. Y es más bien la diferenciación entre, digamos, la atención al distinto régimen jurídico que se establece para la punición de la tentativa. La tentativa inacabada venía a ser la propia tentativa. En el Código Penal anterior al 95 había tentativa y frustración. La tentativa inacabada era la tentativa y la frustración es la tentativa acabada. Se hablaba de frustración porque es que el sujeto lo ha hecho todo y sin embargo el resultado no se produce. Ahora se prefiere tentativa acabada, tentativa inacabada. En
última instancia, la tentativa inacabada, no se han realizado todos los actos de ejecución, y la tentativa acabada sí da lugar a todos los actos de ejecución, pero la consumación no se ha producido. Por ejemplo, ¿sería acabada o inacabada cuando van al banco y a la entrada del banco hay un tiroteo y se tienen que ir? Tampoco está tan claro. Porque la cuestión es, ¿ha hecho todo lo que podía? ¿Ha hecho todo? Sí, pero no ha realizado todos los actos de ejecución. ¿Vale? Es decir, la perspectiva ex ante la tenemos que aplicar, pero la tenemos que aplicar pensando en... Ahora, hay que plantearse cuáles son los actos de ejecución. Micrófono, Carlos. En el de la película, por ejemplo, si le llegan a parar el dedo, o sea, no aprietes, sería inacabada, porque le ha faltado disparar. Aunque estuviera ya todo preparado para que en el momento que dispare... Le pegan un tiro porque saben que es él y ven que va a apretar el botón y le pegan un tiro. Sí. Mi opinión, acabadísima. Pero no ha acabado la ejecución. Yo creo que sí. No ha acabado la ejecución. No, pero yo creo que es acabada. O fíjate, si quieres. ¿Es relevante la distinción entre acabada o inacabada? Sí. Pero yo creo que a efectos de pena, la diferencia entre que le disparen en el momento en que va a apretar el botón o que dispare y salven a la primera dama, en mi opinión, a efectos de pena sería la misma. Y ahora lo explicaré, ¿vale? Aunque es verdad que no ha realizado todos los actos de ejecución. Con lo cual, el tema conceptual de tentativa acabada o inacabada es relevante, pero es menos relevante que el merecimiento de pena, ¿vale? No podemos dejar porque, es decir, esté a 1 milímetro del dedo, el tal. Sinceramente no. Bien, ¿cuáles son entonces los elementos de la tentativa? ¿Y qué elementos tiene una vez ya? Estos son, digamos, toda la complejidad que tiene la tentativa es el límite por debajo, el límite por arriba y su propio límite interno. ¿Os dais cuenta? Es decir, esos tres elementos necesitan ser definidos y de nuevo estamos en valoración y por tanto estamos en una parte axiológica donde no va a ser sencillo establecer los límites. Bien, la tentativa tiene ¿qué? Una parte objetiva, que es la ejecución parcial o total, no seguida de consumación, la parte subjetiva, que es la voluntad de consumación, vamos al tema voluntad, ¿vale? Voluntad de consumación, y pensabais que el derecho penal era fácil, ¿eh? Y la ausencia de desistimiento voluntario. ¿Por qué? Porque si hay desistimiento no hay tentativa, ¿vale? Empecemos por lo primero, parte objetiva. Tiene que haber comienzo de la ejecución, y aquí tenemos comienzo de la ejecución, teoría puramente subjetiva, la opinión, la exteriorización verbal por parte del sujeto de que va a realizar lo que va a realizar. La teoría objetivo-formal, el juicio de que el sujeto ha realizado alguna de las conductas típicas descritas en el tipo penal. Hoy estamos en teorías ¿qué? Teorías objetivos materiales. Hay tentativa cuando se da principio a la ejecución. Hay principio de ejecución cuando hay la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado ex ante en relación con el bien jurídico protegido. ¿Es realizar un riesgo jurídicamente desaprobado aceptar una proposición de matar a alguien? Sí. ¿Pone en peligro algún bien jurídico decirle a alguien sí? No. ¿Pone en peligro el bien jurídico tener el propósito de hacer algo? No. No. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Tiene que haber, por tanto, conforme a esa idea, una puesta en peligro inmediata, tiene que haber una puesta en peligro con inmediatez temporal. ¿Vale? Inmediatez temporal. Tiene que haber actos anteriores. Anteriores no significa, todo es anterior, pero tiene que haber actos, digamos, cercanos, desde una perspectiva que axiológica. ¿Puede ser que se castigue a alguien como tentativa un día antes de que se perpetrara el hecho, sí o no? Un día antes. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Está puesta la bomba en un sitio y va a detonar 2 días después. ¿Habría tentativa ya, sí o no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque ya hay en peligro. Y si mi decisión de repente es hacerlo, en vez de 2 días antes, hacerlo al día siguiente, el peligro para el bien jurídico ya existe. ¿Vale? Es decir, que lo de la inmediatez temporal no se puede cuantificar, porque no es ontológico, vuelve a ser axiológico, es peligro para el bien jurídico. ¿Se entiende? Jocelyn, ¿estás? ¿Sí? Vale.
Ejecución parcial o total. Una vez desaparecida la idea de la frustración, lo que tenemos, es decir, el criterio para guiar al juez para poner la pena inferior en 1 o 2 grados tiene que ser la cercanía o lejanía a la lesión del bien jurídico protegido, más que el concepto de ejecución desde una perspectiva formal. ¿Vale? Parte subjetiva. ¿Qué es la parte subjetiva? Tiene que haber, pone aquí, voluntad de consumación. Es decir, intención de producir el resultado, ¿sí o no? Tendrá que haber intención de producir el resultado, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre... Pregunta, Antonio, ¿cuál es la diferencia entre unas lesiones consumadas y una tentativa de homicidio? La tentativa de homicidio es que no hemos llegado a consumar el acto y las lesiones... Eso suena mal, pero no hemos llegado a consumar el acto, puede ser muchas cosas. Dime qué acto no hemos llegado a consumar. No hemos llegado a consumar el acto de homicidio, por eso es una tentativa de homicidio. Sí, pero no. Es decir, no se ha llegado... la tentativa de homicidio es que no se ha llegado a ¿qué? A matar. No se ha llegado a matar, no se ha lesionado el bien jurídico protegido. Vale. Estamos en ¿Se puede haber lesionado la vida en ese proceso? Se puede haber lesionado. Entonces, ¿cómo distingues tú entre cuando hay tentativa de homicidio y lesiones consumadas? Imagínate un tipo que entra en el hospital y tiene una puñalada. ¿Vale? Llaman a la policía y la policía dice, esto es una tentativa de homicidio. O la policía dice, esto son unas lesiones. El juez, ¿qué criterios tiene que tener en cuenta para decir si hay lesiones o tentativa de homicidio? El criterio que tiene que ver es, digamos, de alguna forma, el sujeto no ha llegado a consumar No me cuentes películas, Antonio. Dime qué criterios tiene que tener en cuenta para que haya lesiones o tentativa de homicidio. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Me estás fallando, tú. ¿Por qué hay tentativa de homicidio o solo lesiones? ¿Por qué? Porque en la tentativa de homicidio, además de lesiones, ¿qué hay? Hay riesgo e intención. Intención de matar, ¿sí o no? Eso es, en la tentativa tenemos la intención, no se ha consumado, tenemos lesiones. Carlos. El sujeto, el autor, tendría que tener la representación de que su actuación tiene la capacidad potencial para causar la muerte y realizarla. Claro. Es decir, en realidad es prácticamente, estáis diciendo los dos lo mismo. Lo que pasa es que el elemento intención se utiliza generalmente como un sinónimo de sé lo que estoy haciendo y quiero hacerlo. Pero en realidad es que yo deseo que se produzca el resultado. Bueno, sí, generalmente sí. Pero en realidad, ¿cuándo hay tentativa de homicidio? Cuando yo clavo el cuchillo en el estómago. Si yo clavo el cuchillo en el estómago, ¿hay tentativa de homicidio, sí o no? Sí. ¿Por qué hay tentativa de homicidio? Porque existe la representación por mi parte de que clavando un cuchillo de esas dimensiones aquí se puede producir un daño a cualquier órgano vital y se puede producir la muerte de la persona. Entonces, ¿qué es la parte subjetiva? La intención de matar, la intención de matar. Sí, pero no. Porque es que a lo mejor la intención es huir. Es que yo lo que quiero es huir, pero el policía me está atacando y me tiene cogido. Yo lo que quiero no es matar, yo no quiero que muera el policía. Yo no quiero que muera. Yo no quiero que muera. Yo el policía, si muere el policía es un lío. Pero yo la única forma que tengo de escaparme es clavarle el cuchillo en la barriga. Pero yo no quiero que muera. Bien. Pregunta, ¿hay tentativa de homicidio en ese caso, sí o no? Antonio, ¿hay tentativa de homicidio en ese caso? Si yo lo que quiero es huir, pero es que el policía me tiene cogido, entonces le clavo el cuchillo en la barriga. Pregunta, ¿hay tentativa de homicidio, sí o no? Me queda cierta duda, porque él realmente no quiere matar. A ti sí, porque tú sitúas como elemento central el querer. Los demás, tenemos claro que lo relevante es qué se pone en peligro, con qué conocimiento y qué representación hay, Antonio. Hay tentativa. Es decir, ¿hay representación de la potencial realización del injusto completo? Sí. ¿Hay voluntad, es decir, control sobre el acto de ejecutar el hecho que puede llevar a la consumación, sí o no? Tentativa. ¿Se entiende? Esa es la parte subjetiva. Es peligro ex ante más intención del resultado. Bueno, si queréis decirlo así, vale. En realidad es peligro ex ante más representación del resultado como probable y realización del hecho con conocimiento y control. ¿Vale?
Artículo 16.1 del Código Penal. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este se produce por causas independientes de tal voluntad. Acabada, inacabada. Bien. Artículo 62. A los autores de tentativa del delito se les impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley para el delito consumado en la extensión que se estima adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Carlos. Es decir, es tan peligroso como que en ese momento pase un pájaro y tal. Es decir, si está el dedo así, es decir, en mi opinión el peligro es como mucho reducción de un grado. ¿Vale? Lo importante es que tenéis que argumentar en este sentido. ¿Reduce el grado? ¿Entonces? Claro. Hombre, es tentativa. Es tentativa. No ha muerto. Eso sí, y eso hay gente que no estaría de acuerdo, pero sí, porque el desvalor de resultado no se ha producido. ¿Es central el desvalor de acción en derecho penal? Sí, pero el desvalor de resultado se tiene en cuenta. Bien, tenemos el tema de la tentativa inidónea. La tentativa inidónea, ya lo explicamos, no vamos a centrarnos ahora ya lo vimos en clase en su momento, y para no hacer demasiado larga el vídeo, probablemente podríamos dedicarle un día un vídeo completo a esta cuestión porque es enormemente de interés. Simplemente sabéis que la idoneidad se puede dar pues, por el objeto, por los medios o por el sujeto. Se trata de la realización de un comportamiento que no tiene capacidad para producir la lesión al bien jurídico protegido. Ahora bien, el problema es la perspectiva desde la cual se realiza la valoración sobre que existe una tentativa inidónea. ¿Por qué? Porque es verdad, podemos decir, hay acciones que son incapaces desde un primer momento para producir la consumación y hay acciones que sí son capaces. Cuando Bruce Willis aprieta el botón y dispara el arma, evidentemente es una acción capaz de producir la consumación. Si el arma que le han vendido se la han vendido en un chino de estos cutres y en realidad lo que hace es que pone música y en realidad son unos baffles y empieza a oírse una música, Bruce Willis se quedaría alucinado, pero el caso es que no tenía capacidad para producir la consumación del delito. Sería tentativa inacabada. Bien, esto es fácil, pero el problema es que toda tentativa desde una perspectiva ex post, toda tentativa desde una perspectiva ex post es inidónea, toda, absolutamente. Es decir, Bruce Willis tendría que haber tenido previsto que estaba Sidney Poitier, y si no ha tenido previsto que está Sidney Poitier y que está Richard Gere, que con su cara de siempre, tanto cuando va a hacer caquita como cuando va a salvar la humanidad, siempre tiene la misma cara, es decir, si Richard Gere, es decir, y Sidney Poitier le van a fastidiar el delito, resulta que la tentativa, tal y como la tenía preparada, no era, desde una perspectiva ex post, potencialmente apta para producir el resultado. Desde una perspectiva ex ante, el tipo que va a matar a su mujer, a su exmujer, entra en la casa, dispara sobre la cama, que están ahí, está el bulto, que se supone que es su exmujer, dispara y se va. Si la mujer está en el baño, pregunta, ¿es una tentativa inidónea, sí o no? Pues volvemos a lo mismo. Desde una perspectiva ex post es una tentativa inidónea porque tal. Pero desde una perspectiva ex ante es un comportamiento peligroso, es decir, es una acción capaz de producir la consumación o de producir en principio, si ponemos a cualquier persona en el lugar de ese desgraciado asesino, diría que allí está la mujer. Por tanto, desde una perspectiva del espectador situado con ese conocimiento, con todo lo que tal, diríamos que la valoración social sería ¿cuál? Que sí. Bien, por esto, en realidad, la tentativa inidónea, en realidad, tenemos que reducirla, y en la actualidad esto lo explicaré mejor, como digo, en alguna TDV-FAC. Tenemos que reducirla básicamente ¿a qué? A las tentativas irreales. Las tentativas absolutamente inidóneas. Aquellas que ni siquiera desde una perspectiva ex ante podemos decir que tienen capacidad para producir el resultado. ¿Se entiende? La tentativa que desde una perspectiva ex ante
con los conocimientos que tiene el sujeto, sí tiene capacidad para producir el resultado, es tentativa. El tipo que se escapa en la policía, el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, que va a hablar con la juez, le quita al policía la pistola y dispara sobre la juez y el policía no tiene cargada el arma, ¿realiza una tentativa de homicidio, sí o no? Está disparando con una pistola descargada, ¿realiza una tentativa de homicidio, sí o no? Sí. Sí. Pero es punible. Es relativamente inidónea. ¿Vale? ¿Es punible o no? ¿Es un peligro ex ante, sí o no? Las tentativas inidóneas son aquellas que son imposibles. Es decir, el tipo que va a... No, eso es tentativa. Pero pusiste un ejemplo en clase de uno que iba a disparar a la mujer y llevaba un rifle de 2 metros y estaba a 5. Eso es inidóneo. Sí, eso no es peligroso ex ante, sí, pero es que en realidad el problema no es esa tentativa, el problema es, en ese caso es un problema de imputación objetiva porque es que hay un terremoto, viene una racha de viento de 700 kilómetros, etcétera, etcétera. A ver, sí. En el caso, por ejemplo, en que yo pongo un vaso de leche pensando, yo en mi mente pienso que la leche es muy peligrosa y le doy un vaso de leche pensando que lo voy a matar. Eso sería Las tentativas irreal. irreales, ¿vale? Esas son las tentativas absolutamente inidóneas. El tipo que cree que si tomas un vaso de agua justo el día de Navidad a las 12 horas, vas a tener mala suerte y vas a morir en ese momento. ¿Vale? Antonio primero, Dani después. Una última tentativa inidónea, que es un caso real que hace muy poquito estaba en prensa, un mecánico que quiere asesinar a su mujer, hace una bomba casera de muy poca intensidad, la pone dentro del coche, la bomba explota, pero lo único que le hace son unas leves lesiones. Muy bueno, muy buen caso. Pienso que sería un caso de... La pregunta ¿es tentativa sí o no? ¿Se castiga como tentativa de homicidio? El tío ha hecho un artefacto que lo máximo que puede hacer es darte un susto. ¿Él es experto en hacer bombas caseras? O sea, ¿sabe hacer bombas caseras? ¿O hace aposta para que sea de baja intensidad? No, el caso no es experto porque una de las pruebas que hay No tiene es ni que el idea. tío mira en internet y compra No por tiene internet. ni idea de hacer una bomba, es un cafre tonto. Es decir, es abundio. La acción de buscar por internet las instrucciones para crear una bomba, metérsela en la casa a tu mujer, es una acción potencial capaz de causar el resultado a muerte. Otra cosa es que no le salga bien. Pero hay Vamos a ver, la acción de buscar por internet cómo se hace una bomba, No, digo, no, esa acción no, pero digo el hacer una construir bomba. la bomba, cuando Construir ya la bomba. empieza a construir la bomba, conforme dice internet con tal, Y en tiene internet- cierta y en- capacidad y en potencial de internet te riesgo. dicen, esta bomba va a hacer que el coche reviente y explote entero. En mi opinión, sí, y por tanto yo creo que sería una tentativa punible. En mi opinión, una rebaja de por lo menos 2 grados. Y si se le pueden rebajar 3 o 4, también, porque básicamente realizan un comportamiento que en términos de peligro ha sido un comportamiento casi inocuo. Pero es verdad que se enfrenta a la norma, porque toma la decisión contraria a la norma, y es verdad que cierto riesgo, como dices tú, por mirar, es decir, por hacer algo que puede ser que hubiera encontrado la forma en la que sí obtiene la bomba que tal, sí lo es. Por tanto, en mi opinión, sí hay tentativa. Por eso digo que la discusión sobre si la tentativa es idónea o es inidónea no es relevante. Lo relevante es, de nuevo, la valoración que hagamos del comportamiento peligroso con respecto al bien y, por tanto, de la distinta pena que se le tiene que aplicar en un caso u otro. Tú dile a un juez, ¿es tentativa absolutamente inidónea o relativamente idónea? El juez lo que te va a decir es, aquí lo que tengo el problema es si le rebajo 1 grado o le rebajo 2. ¿Se entiende o no? Flavia. En el caso que ha dicho Antonio de la bomba del coche, ¿podría concurrir que al hombre se le condenara por tentativa y por lesiones? O sea, por una tentativa muy rebajada y además por las lesiones que le haya causado a la mujer, que creo que no fueron muchas. ¿Qué opináis? O una cosa u otra, nebis in idem. Eso lo veremos el año que viene más en parte especial, pero evidentemente no. Evidentemente o una cosa u otra. Aquí lo que tenemos es, las lesiones se producen, la cuestión es si son subsumidas por el desvalor que supone realizar la tentativa de matar a alguien. ¿Vale? A menos que, por ejemplo, el sujeto se represente que la bomba va a estallar,
cuando va con el coche conduciendo y entonces las lesiones se produzcan porque choca con alguien y tal. Es un poco obtuso, podríamos llegar a algo sí, pero yo creo que no en principio. Seguimos, ¿vale? Bien, desistimiento. ¿Se entiende lo que es? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Es decir, ¿os parece bien que una persona que ha iniciado la ejecución del delito, incluso que ha realizado todos los actos de ejecución, con conocimiento de que está realizando aquello que va a producir la muerte? Es decir, un tío que da el veneno al otro y que le va a matar. Le va a matar. Le da un veneno y va a producirse... Sí, ese es arrepentimiento espontáneo. Estamos hablando de los dos, ¿vale? Primero, arrepentimiento espontáneo. Pero los dos, la naturaleza es la misma, ¿vale? Sin embargo, es distinto. El arrepentimiento espontáneo, le da el veneno, va a matarle y entonces le oye una frase bonita y dice, ¡ay, el antídoto! Toma, es que te he envenenado. ¿Eh? Ya consumado. Después se arrepienta o no, ya consumado. Entonces... No, no ha consumado. No ha consumado. Ha realizado un peligro cesante. ¿No os parece bien? No, no habría nada, porque se reduce la pena. Es decir, por la tentativa no habría responsabilidad. En todo caso, hay responsabilidad si se produce algún resultado, es decir, por lo realizado. Se entiende si hay una lesión, pero si el veneno no produce ninguna lesión, no habría nada. Y el tío le da el antídoto, no habría nada. Pero eso sería como al terrorista que cogen, lo interrogan y dice dónde está la bomba y cómo desactivarla, ¿qué pasa? Que no tiene ninguna pena. Eso estamos diciendo. Y Ciar. Esto es con el caso que dijiste tú de la mujer que está dándole de comer a su hija y le mete la cuchara a la boca sabiendo que le había hecho ya heridas días anteriores. Ahí cuando ve que está convulsionando y la lleva al hospital, ¿eso sería arrepentimiento espontáneo? Sí. ¿Y no tendría ninguna pena actuando como había actuado con dolo? Sí. Se le reduciría la pena porque por lo menos habría unas lesiones muy graves, además. Pero no tiene por qué poner sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera haber incurrido en los actos ejecutados. Pero tiene que ser responsabilidad en los actos ejecutados, no con respecto al resultado, evidentemente. Por tanto, lo que es aplicarle alguna tentativa anterior no se puede. Lo que se le puede es aplicar responsabilidad por los resultados producidos. ¿Os parece bien o os parece mal? ¿Soy el único que le parece que es la única forma en determinados casos de salvar el bien jurídico protegido? Tiene un sentido político criminal. Tiene un sentido político criminal. Y es un sentido político criminal muy poderoso. Es decir, no os dais cuenta de que de esa forma, es decir, hay un momento donde la decisión matar o no matar la sigo realizando, cuando tengo el antídoto, y hay un momento en que de repente puedo decir, bueno, total, ahora ya voy a ir a prisión. Dices, no, no voy a ir a prisión. Si a este tío le doy el antídoto, no voy a ir a prisión. Se me ha ido la pinza. ¿Cuál es el objetivo en última instancia del derecho penal, chicos? Castigar a la peña todo lo que se pueda y más. No. Pues si no es ese, entonces no nos puede parecer tan mal. Ahora, es verdad que llama la atención, porque la negación de la norma ya se ha producido, el peligro para el bien jurídico ya se ha producido, pero es que nos encontramos, y tiene que ser así, en situaciones, y solo tiene que ser así, en situaciones en las que el que ha realizado el peligro es la única fuente de salvación, o la esencial fuente de salvación. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Si no es así, no vale. Y terminamos. Una cosa, Dime. si aún así, arrepintiéndose, por ejemplo, en el caso que ha dicho Iciar, de que lleva a la niña al hospital, aun si la niña acaba muriendo a los 2 días, aunque haya habido arrepentimiento... No la niña acaba muriendo a los 2 días. Aunque se haya arrepentido... ¿Eso qué sería? Hay homicidio consumado. Es decir, quedará exento de responsabilidad por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado. Quien evite voluntariamente la consumación del delito. ¿Cabe la tentativa de desistimiento?
Es decir, imaginemos, es que el caso, es decir, es tan interesante que creo que lo vamos a dejar para examen. O para mañana por la tarde. Para mañana por la tarde. Es decir, un tipo tiene una pelea con un amigo y le clava el cuchillo en el costado. ¿Vale? En el momento en que lo hace, se da cuenta del enorme error que ha cometido y empieza a, bueno, pues a atenderle, a curarle, le pone tal, llama a la ambulancia, llama al médico, por favor, hace todo lo posible, le cubre la herida, intenta que no se produzca daño, pero bueno, el caso es que la herida ya, es decir, va a producir la muerte. También es verdad que en este caso, probablemente la ambulancia llega un poco tarde. La ambulancia llega un poco tarde. La ambulancia llega 10 minutos más tarde de lo que suele llegar. Y si hubiera llegado a tiempo, se habría salvado. ¡Ah, que mola el caso! Yo voy a decir, en ese caso que dices tú, también incluiría lo que... ¿Lo dejamos? Sí, lo dejamos. Pero yo creo que todos tenéis claro que en ese caso, ¿qué? ¿No lo tenéis claro? Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito. Yo creo que sí. Yo creo que él ha evitado la consumación del delito por su parte. Tatiro. Lesiones graves. En mi opinión, si su intervención hubiera producido, es bastante obvio, si su intervención hubiera producido la salvación del bien jurídico y es responsabilidad de otro riesgo posterior por la que se ha producido el daño al bien jurídico protegido, evidentemente estamos ante una situación donde no se le puede hacer responsable por la causalidad de otros y porque otros no hayan incumplido su deber. Por tanto, en efecto, si generalmente aplicamos el desistimiento o el arrepentimiento espontáneo, en este caso también. Pero tendría que demostrarse eso, por eso tenéis que explicarlo en los casos. El derecho penal es fácil. È divertente, molto similare al español. Si la ambulancia llegara a tiempo y no llegara 10 minutos más tarde y igualmente muriera, entonces no habría desistimiento. ¿Desde cuándo hay ejecución del delito? ¿Hasta cuándo? Pues bueno, eso hemos intentado resolver. Nos queda, por tanto, no sé si lo vamos a ver hoy, cuándo alguien es autor mediato y cuándo solo inductor. Esas ya nos metemos en autoría y participación. Gracias.